¿Qué tienen en común Norman Bates, el hombre obsesionado con su madre y antagonista de la novela Psicosis de Robert Bloch, llevada a la pantalla grande por el maestro Alfred Hitchcock? Leatherface, el asesino con máscara de piel humana de las películas de la masacre de Texas, y Buffalo Bill, el personaje de la novela El silencio de los corderos de Thomas Harris, también adaptada al cine por Jonathan Demme, y quien asesinaba a mujeres para hacerse un traje con su piel. Todos están inspirados en la historia de un hombre muy real, Edward Theodore Gain, conocido como el carnicero de Plainfield. Ed Gein nació el 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin, Estados Unidos. Su madre, Augusta Gein, fue educada en una doctrina religiosa muy estricta. Se casó con George Gein, huérfano desde los 5 años, quien tenía el hábito de la bebida y en ocasiones la agredía físicamente. Augusta tuvo 2 hijos con George, Henry y Ed, a quienes enseñaba sus creencias fanáticas religiosas. Henry, 5 años mayor que Ed, se liberó de la influencia de su madre cuando creció. Augusta deseaba que su segundo hijo fuera una niña porque gracias al comportamiento violento de su marido, desarrolló un fuerte rencor contra los hombres, lo que la llevó a ser mucho más recalcitrante con Ed para evitar que se convirtiera en un pecador. Cuando Ed trataba de hacer amigos, su madre lo reprendía citando la Biblia. Para ella todo el mundo era malo y tenían la intención de corromperlo, especialmente las mujeres. A pesar de esto, Ed siempre se sintió atraído por la figura femenina, ya que era un misterio para él. Esto convirtió al pequeño Ed en un niño retraído y posteriormente en un adulto aislado. Una de las labores que realizaban sus padres y que más impactaban a Ed era cuando mataban a los marranos y procedían a sacarles los órganos y desmembrarlos. El solo recordar estas experiencias hacía que se sintiera mareado y con ganas de vomitar. En 1940, George muere por una falla cardíaca causada por su alcoholismo. A mediados del mismo año, la situación económica de la familia Gain se torna difícil, por lo que los 2 hermanos se ven obligados a trabajar en diversas actividades. Uno de los trabajos realizados por Ed fue cuidar niños. Henry trató de persuadir a su hermano para que se liberara del control ejercido por su madre, pero esto disgustó a Ed, ya que la veía como una especie de deidad. Un día del año 1944, los hermanos Gain se encontraban tratando de apagar un incendio cerca de su granja en las afueras de Plainfield. Henry murió asfixiado por inhalación de humo, según la autopsia. Sin embargo, el cuerpo tenía un golpe en la cabeza y Ed supo guiar a un grupo de personas exactamente donde estaba el cadáver, a pesar de haber dicho que se habían separado. Tiempo después de la muerte de su hijo, la señora Gain sufrió un infarto que la dejó en cama durante un año, en el cual su hijo Ed la cuidó fervorosamente. A pesar de las atenciones de su hijo, Augusta murió en 1945. Ed Gein quedó completamente solo en un mundo hasta el momento desconocido. Durante los años siguientes en Plainfield y sus alrededores se registraron una serie de desapariciones sospechosas, entre ellas una niña de 8 años, 2 granjeros y una joven de 15 años. Mientras tanto, Ed se ganaba la vida ayudando a sus vecinos en múltiples trabajos y le gustaba frecuentar la taberna Hogan, cuya propietaria, Mary Hogan, no gozaba de tan buena reputación debido a su pasado incierto que muchos relacionaban con la mafia o la prostitución. Ed pasaba horas con una cerveza, contemplando a la dueña del lugar. El 8 de diciembre de 1954, un habitante del lugar entró a la taberna. A pesar de las luces encendidas, nadie atendió su llamado y se percató que algo andaba mal cuando vio un rastro de sangre que se dirigía hasta la puerta trasera. El hombre corrió a buscar al sheriff Harold Thompson, quien al llegar al sitio acompañado de sus asistentes, descubrió que Mary no estaba allí y encontraron un gran charco de sangre seca junto a un cartucho calibre 32. El rastro de sangre continuó hasta el estacionamiento de los clientes y desaparecía junto a las huellas de una camioneta. No se encontraron señales de robo en la taberna y la caja registradora estaba intacta.
Este suceso se convirtió en el tema de conversación entre los habitantes de Plainfield. En una ocasión, el señor Elmo Wick, dueño del aserradero, conversaba con Ed Gein y le dijo con el propósito de molestarlo que si hubiese sido capaz de hablarle a Mary, ella le estaría esperando en casa, a lo que Ed le respondió: «Ahora mismo está en mi granja». Elmo no le prestó mucha atención, ya que Gein era conocido por sus comentarios inusuales. El 16 de noviembre de 1957, la tragedia retornó a Plainfield. Bernice Worden, propietaria de la ferretería Wardens, abrió su negocio como de costumbre y recibió un cliente inesperado. En la tarde de ese mismo día, Frank, el hijo de Bernice, pasó a una estación de gasolina cerca del negocio de su madre. Uno de los empleados le contó que vio salir la camioneta de su madre desde temprano y que a pesar de estar el negocio cerrado, las luces permanecían encendidas. Frank finalmente entró al negocio y entendió lo que había sucedido al ver un charco de sangre en el fondo de la tienda y la última venta registrada en el libro de contabilidad a nombre de Ed Gein. Bernice había contado a su hijo días antes que Ed la había invitado a salir y ella lo había rechazado. Después de esto, la había observado con frecuencia. Frank llamó de inmediato al sheriff Archley, el cual mandó una patrulla para que detuvieran a Ed. Mientras tanto, Ed era visitado por sus vecinos y amigos de la infancia, Bob y Darlene Hill, que iban a pedirle que los llevara en su carro al pueblo para hacer una compra. Gein los recibió con las manos llenas de sangre y les explicó que estaba desollando un ciervo, lo cual le pareció muy extraño a Bob, ya que su amigo sentía aversión por la sangre. Ed accedió y al regresar, la madre de los hermanos Hill lo invitó a cenar. En medio de la cena, llegó un vecino con la noticia de la desaparición de la señora Worden. Bob y Ed decidieron ir al pueblo para prestar su ayuda, pero antes de salir fueron interceptados por la policía, que había llegado a la casa Hill en busca de Ed, después de haber encontrado su casa vacía y deducir que estaría en la casa de su único amigo, Bob Hill. Ed dijo que era inocente del asesinato de la señora Worden, lo que confirmó la sospecha que había sobre él, pues la policía nunca le dijo que la mujer estaba muerta. Al tener a Gein bajo custodia, la policía fue a buscar respuestas a la granja. El sheriff Archley y el capitán Lloyd Schusterster entraron a la casa por la puerta trasera. El sheriff sintió algo rozando su hombro. Al voltear, se encontró con el cuerpo decapitado de la señora Worden, que colgaba de un gancho por los pies, y el cual estaba abierto del pecho hasta los genitales. El macabro espectáculo apenas comenzaba. La casa estaba en estado deplorable. Había basura por todos lados. Tenía una colección de historietas de detectives y terror, recortes de periódicos sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre el cambio de sexo, y también libros de medicina y anatomía. Al inspeccionar el resto de la casa, el horror era cada vez mayor. Encontraron cráneos humanos utilizados como recipientes y en la habitación usados para equilibrar la cama. Una de las sillas estaba tapizada con piel humana, al igual que una pantalla de lámpara, una funda de un cuchillo y un tambor. Había también un cinturón hecho de pezones y varias máscaras hechas con el rostro de mujeres. Una pertenecía a la dueña de la taberna desaparecida años antes, Mary Hogan. Algunas máscaras estaban colgadas alrededor de la cama y todas conservaban el cabello, y una de ellas aún tenía restos de lápiz labial. Uno de los hallazgos más impactantes fue una prenda hecha con la piel de varias mujeres. Se presume que Ed bailaba bajo la luz de la luna usando esta prenda y tocando su espeluznante tambor. En una bolsa fue hallada la pieza faltante del rompecabezas, la cabeza de Bernice Worden, la cual completaba las evidencias en contra de Gein. La policía encontró la habitación principal sellada con tablones de madera. Temiendo algo aún peor, entraron y se sorprendieron al encontrar la habitación de la madre de Gein intacta. Al parecer, Ed mantuvo el lugar inalterado para honrar la memoria de su madre. Ella, con sus enseñanzas arbitrarias, fue la culpable de llevar a Ed al desequilibrio mental. Al morir su madre y quedar solo, Ed se vio sin una figura de autoridad y al no poseer un código social se vio completamente perdido.
Ed pasaba la mayor parte del tiempo viendo televisión. Un programa de cambio de sexo causó gran impacto en él y a raíz de eso empezó a investigar en libros de medicina y anatomía con el fin de transformar su propio cuerpo. Por esta razón, Ed elaboraba las máscaras y la prenda de piel de mujer. Para llevar a la práctica sus investigaciones, Ed empezó a desenterrar cadáveres de mujeres en varios cementerios. La mayoría de cuerpos hallados en su casa tenían que ver con esta práctica y no por crímenes cometidos por él. Se le atribuyeron solo 2 víctimas, Mary Hogan y Bernice Worden, aunque era sospechoso de varias desapariciones. Los rumores de canibalismo y necrofilia fueron negados por Ed. Alegaba que los cuerpos olían demasiado mal. Dentro de su confesión, Ed dijo que le disparó a la señora Worden y que se llevó el cadáver en la camioneta de la mujer hasta el bosque. Allí lo dejó junto con el vehículo. Después volvió al pueblo por su camioneta y volvió al bosque a recoger el cadáver para finalmente llevarlo a casa. En cuanto a Mary Hogan, Ed negó haberla asesinado, a pesar de que la policía encontró el rostro de la mujer convertida en una de sus máscaras. El 6 de enero de 1958, Ed fue declarado mentalmente incapacitado y fue internado en el Central State Hospital en Wisconsin. Allí fue un interno modelo y en 1974, después de 16 años de tratamiento, realizó una petición para salir del manicomio, pero le fue negada. Ed murió el 26 de julio de 1984 por insuficiencia respiratoria. Fue enterrado al lado de su madre. Las propiedades de Gein fueron puestas en subasta, y los habitantes de Plainfield, temiendo que el lugar se convirtiera en un museo del horror, le prendieron fuego a la granja, reduciéndola a cenizas. Pero el vehículo de Gein, un Ford Sedan de 1949, corrió con más suerte, y fue vendido a Bonnie Gibbons por la suma de $760. Gibbons utilizó el vehículo como una macabra atracción, en la que cobraba 25 centavos por ver el auto en el que Ed había transportado los cuerpos. Agregó una mancha de sangre falsa para provocar más morbo en los espectadores, pero finalmente la atracción fue prohibida por las autoridades. A pesar de haber asesinado a solo 2 mujeres, Ed es considerado uno de los asesinos más notables. Fue bautizado por la prensa como el carnicero de Plainfield y fue la inspiración de varios personajes de la literatura y el cine, así como la figura principal de varias obras de arte y temas musicales, e incluso tenía un club de fans oficial en el que sus miembros tenían credenciales. Puede que no haya sido uno de los más prolíficos, pero fue uno de los que más marcó nuestra cultura. Gracias por vernos. Si les gustó este video, suscríbanse, compartan y regálenos un me gusta. Y recuerden que este espacio es con fines informativos y sin ánimo de aprobar las atrocidades cometidas por estos seres. Hasta pronto.